Ok. Bien, bienvenidos a nuestro estudio con respecto al árbol de la vida. Estamos en el módulo 2, en la clase número 7, triadas y evolución de la conciencia. Bien, vamos a desarrollar este tema en continuación de los temas previos, entendiendo que en la estructura del árbol de la vida, las triadas constituyen agrupaciones de 13 sefirot que se hallan conectadas por senderos internos y que van a operar como unidades de conciencia evolutiva. En total existen 16 triadas. 16 triadas que se van a dividir en 6 triadas estructurales y 10 triadas laterales. Las 10 triadas laterales se van a dividir en 5 activas y 5 pasivas. Hoy vamos a estudiar o vamos a dedicarnos directamente a las 6 triadas estructurales. ¿Sí? Las otras 10 no las vamos a ver en este estudio porque pertenecen a campos de práctica esotérica un poco más profundos. Ahora, cada una de estas triadas representa una fase del desarrollo espiritual, del desarrollo psicológico y del desarrollo energético del alma humana, así como una forma de integración entre el mundo superior y el mundo inferior, es decir, entre el yo esencial y el yo funcional. Estas triadas no son simples agrupaciones geométricas, sino que son estructuras vivientes de la conciencia universal. Pudiéramos decir espejos del macrocosmos dentro del microcosmos del alma humana. Y a través de estas triadas que vamos a ver a continuación, se despliega lo que es el sendero del retorno. No sé si lo recuerdan, que va desde Malhut hasta Keter. Va pasando por los 3 grandes velos o abismos que separan los niveles de la existencia. Si recuerdan, el velo del arco iris de Yesod, del velo del templo y el abismo, ¿sí? O Tejón. Lo que veremos a continuación y lo que vamos a presentar y vamos a ir ampliando es cada una de estas triadas según las enseñanzas de los sabios, pero vamos a hacerlo de una forma universalista. Vamos a armonizar la parte práctica de estas triadas con otras sabidurías. Y vamos a iniciar por las triadas horizontales, que tienen una pequeña imagen que les va a ir señalando qué son y cómo se van formando, ¿ok? Bien. La primera triada es la triada de las raíces, que ya la vimos en un principio. Pueden ver en el árbol para que lo puedan ir dibujando. La triada divina o triada de las raíces, que se conforma por Keter, Hofma y Binah, como vemos en pantalla, ¿verdad? Eh, Dijimos que hay 16 triadas en el árbol, formadas por 3 sefirot contiguas entre sí y que tienen los senderos que las unen. La primera de ellas, ¿verdad? Está formada por Keter, Hofma y Binah. Hablamos de ella como triada superior, triada divina
o tríada de las raíces, ¿verdad? Porque como vimos, está en los cielos del árbol. En otros textos usted va a encontrar que esta tríada es llamada el gran rostro. ¿Sí? Esta tríada representa el nivel más alto de la conciencia, representa la mente divina anterior a la dualidad del mundo manifestado, ¿ok? Y por eso le llamamos también el gran rostro o los tres supernos. Forma lo que es el ápice del pilar central del árbol de la vida y corresponde puntualmente al plano de Atzilut, el mundo de las emanaciones puras. Si tuviéramos que dar correspondencias a esta triada, empezando por Keter, pudiéramos identificar Keter con el Tao, con lo absoluto, ese principio sin forma y sin nombre. Jofma, por su parte, es el Yank. También pudiese ser el padre, Abba, o el impulso sin nombre, según la rama desde la cual lo va estudiando, así se va a ir viendo. Vina, entonces sería el yin, ¿verdad? La energía yin. La madre o Inma, también podemos verla como el principio de la forma y el tiempo, donde el nombre se vuelve posible. Cuando hablo del Tao, Tao Te Ching, en el capítulo 1 dice algo bien tremendo, y es que el Tao, que puede ser expresado, no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo. Con nombre es la madre de todas las cosas. Para los que no saben qué es el Tao o no están familiarizados, que es el taoísmo, es una filosofía antigua y pudiéramos decir base de una religión antigua china, muy mística, que se enfoca en vivir en armonía con el camino o con la vía o con el sendero, ¿sí? Eh, Todo lo que sea armonizar, buscar la paz, ¿verdad? Eh, la armonía con el camino de la vida, que es lo que quiere decir Tao, el camino, ¿sí? Y bueno, pueden investigar un poco más porque, por ejemplo, muy armonía está cuando se estudia el Feng Shui, se van a encontrar con algunos conceptos y principios del Tao también. Pero se los menciono porque entre nosotros tenemos también a eh, una maestra, podemos decir, de lo que es el Feng Shui y maneja estos conceptos. Entonces es importante ver cómo el árbol de la vida también, a través de las triadas, lo podemos alinear dentro de ese mapa. En el Vedanta hindú también, esta triada la podemos encontrar. En el Vedanta hindú hay una triada que se forma por para Brahma, que sería Keter, Brahman, que sería Jofma, y Mula Prakritri, que sería Binah. Así que también ahí lo encontramos. Pero bien, ¿cuál sería la dinámica interna? Para no quedarnos en las correspondencias. Esta triada constituye el modelo eterno de toda manifestación. ¿Cuál es el modelo eterno de toda manifestación? Es la unidad, Keter, ¿verdad? Más la dualidad. ¿Cuál es esa dualidad? ¿Dónde encontramos la dualidad ahí arriba? En Jofma y Binah. Entonces, va a representar esta triada la unión del principio masculino y femenino en todas sus facetas, positivo, negativo, espíritu, materia. O sea, ontológicamente la separación que se puede percibir aquí es que esta triada está separada del resto del árbol por el abismo del tejón
o el dad oculto, que va a representar la barrera de la no forma, según hemos estudiado, ese punto de transición entre lo eternamente inmanifestado y lo finito. Ahora, es a partir de esta triada que van a hacer una clasificación general de las triadas y que nosotros vamos a empezar eh, a estudiarla. ¿Ok? Ahora, dijimos que existen 6 triadas estructurales y 10 triadas laterales. Las triadas estructurales se alinean a lo largo del pilar central, como iremos viendo, o si vamos en esta imagen que está acá atrás, aquí vemos 3 triadas eh, de las triadas estructurales. Vemos 3 formadas en este dibujo que está aquí. ¿Sí? Pues así se van desarrollando las otras 3 a lo largo del pilar central. Las triadas laterales, que son 5 activas, ¿verdad? Que van a estar en el lado derecho del árbol y 5 pasivas, que van a estar en el lado izquierdo del árbol. Pero bien, vamos a ver las triadas estructurales. ¿Por qué? Yo les coloqué horizontales, pero serían triadas estructurales. Porque su importancia radica a la hora de estudiar y aplicar el árbol de la vida en la evolución del individuo, que está ligada al ascenso que va teniendo el individuo por el sendero de la flecha, por el sendero del retorno. Entonces, las triadas laterales se relacionan con los aspectos del mundo interior o del mundo exterior, es decir, las triadas activas y pasivas. Les decía que el estudio de esas triadas eh, activas y pasivas, es decir, las triadas laterales, es realmente eh, más profundo, pero que la base para entenderlo son estas triadas estructurales u horizontales, como les hemos llamado. Vamos a empezar por la primera y la vamos a ir desarrollando. La primera triada dentro de las triadas estructurales es la triada de la inserción al mundo. Y podemos ver en pantalla que está conformada por Nexat, Ot y Malhut. ¿Ok? ¿Qué pasa acá con esta triada? Esta triada tiene algunos detalles muy bonitos. La mente concreta de Ot y el mundo emocional de Netzat van confluyendo hacia lo que es el mundo físico de Malhut. Si vemos dentro de esa triada se encuentra la sefira de Yesod, el ego, ¿verdad? Que a su vez vamos a ver cómo también Yesod forma otra triada posteriormente. Eh, Internamente allí vamos a ver que la mayor parte de la humanidad se mueve únicamente en estas 4 sefirot. La mayor parte de la humanidad. Nexat, Ot, Malhut y ese Yesod interno que forma la triada del temple de ánimo, ¿no? Que lo vamos a estudiar a continuación. En el sistema de chakras, esto corresponde a lo que es Muladhara, que es el chakra de la supervivencia, Swadhisthana, que es el chakra de la sexualidad, y Manipura, que es el chakra de poder. Si ven el estudio que hicimos previamente en una de las clases, cuando hablamos de los chakras, se van a dar cuenta que precisamente la mayor parte de la humanidad solamente se mueve en esa triada. Supervivencia, sexualidad, poder. Entonces, solo en algunas ocasiones
muchas veces ocasiones extremas, el ser humano, cuando toma conciencia, logra vislumbrar algo más. Pero la identificación que tiene el ego con esta triada es tan fuerte, o la lucha que tienen por sobrevivir en este mundo puede ser tan dura, que el individuo desecha todo aquello que le hace cuestionarse algo de forma trascendente. Entonces, esta triada es muy importante porque representa los cimientos de la casa, ¿sí? No en vano, la Sefirá de Yesod, que permanece oculta a lo interno de esta triada, sabemos que significa fundamento. Entonces, desde cualquier enfoque psicológico que se utilice, no es posible superar el ego sin llegar al ego. Es decir, sin construir una personalidad que sea sólida con la que nosotros podamos interactuar con el mundo. Entonces, la etapa de la mente egoica, como afirma Ken Wilber, que los invito a leer un poco de los escritos de él, es esencial para nosotros poder dar el siguiente paso, ese paso que le llamaremos el centauro. Cada etapa incluye todas las potencialidades anteriores en cuanto a la vida. Ninguna etapa de la vida es menos importante que la otra, sino que cada una incluye las potencialidades de las etapas anteriores. Y si no hay fundamento sólido, la inmersión que pueda tener el individuo en los mundos sutiles, lo único que le va a traer es locura, inmadurez, inadaptación, de aquellos que se creen que están en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas. ¿Y por qué lo digo? Porque eventualmente, cuando se accede a conocimiento místico, las personas desechan su vida profana, ¿sí? Su historia de vida profana. Y cuidado, porque todo lo que te trajo hasta aquí, todo lo que sucedió antes de estar aquí, conforma el fundamento que te sostiene aquí potencialmente hablando. Y ese es el sentido o parte del sentido y función de esta triada. Es el nivel donde el alma va a encarnar en el plano físico y donde se va a enfrentar a la dualidad básica del mundo manifestado. ¿Cuál es la dualidad básica del mundo manifestado? Nexakiot, pensamiento y emoción. Por eso es que aquí nace la mente egoica, el yo que es funcional, no el yo esencial. La versión de mí que me funciona para un objetivo X que yo busco alcanzar. Aquí es que nace. ¿Sí? Ese yo funcional que tiene que aprender a integrar esas dos energías, su pensamiento y su emoción. Entonces, hay un desafío que el ser humano presenta en esta etapa. Y es que como esa es la base del edificio de su alma, si aquí no se establece un fundamento sólido, sino que eventualmente se va menospreciando las etapas previas de cada nuevo logro o las etapas previas a cada nuevo logro, no va a poderse sostener el alma en los niveles superiores. Así que aquí comienza la lucha de toda alma. Y es donde más tiempo va a permanecer la humanidad en general. No, pero es que, miren, cuidado con esa idea de yo me elevé, pero cualquier práctica o principio o creencia que me trajo hasta aquí, que ahora ya yo no lo soporto, mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque precisamente eso puede ser lo que te ancle, lo que te estanque o lo que haga que lo que estás recibiendo ahora no haya forma
de tu mente poder procesarlo. ¿Por qué es importante el bagaje del alma? Porque ese bagaje es lo que le va a permitir explicar en los mundos inferiores o densos toda la luz que va adquiriendo en los planos sutiles o superiores. Y no solo explicarlo, también aplicarlo, porque ese es un trabajo de ocultamiento, oscurecimiento, darle forma a la luz a través del establecimiento de límites. Pero si los límites previos simplemente son negados o aborrecidos, ese trabajo no se puede realizar. Entonces, vamos a la siguiente triada. La siguiente triada tenemos en pantalla es precisamente la que les decía, que está a lo interno, ¿verdad? Que es la triada del temple de ánimo. Esa triada que está conformada por Nexac, Ot y en este caso ahora Yesod. Uy, tanto que decir y poco tiempo para decirlo. Miren, esta triada, como hemos visto, es interna a la triada de la inserción del mundo. Es decir, está dentro de la triada anterior. Si vemos la triada anterior, véanla ahí, y vemos la triada en la que estamos ahora. Esta está dentro de la anterior. Entonces comparte lo que es la viga de la personalidad. ¿Qué es la viga de la personalidad? Aprendimos que la viga de la personalidad es el sendero que une Nexa con Ot, el mundo mental con el mundo emocional. El temple de ánimo se necesita para sobrevivir en el mundo, ¿sí? Y es algo que es bien sabido. Si usted no tiene temple de ánimo, usted no va a sobrevivir en esta selva de cemento. Sépalo bien. Porque en este mundo impera la ley del más fuerte. Entonces, si el ego es débil, otros se encargarán de someterlo para su provecho. Entonces, y aún más temple, usted va a necesitar cuando se abandona el camino establecido para buscar el camino propio. O sea, cuando usted abandona el camino que le marcaron a seguir para buscar su propio camino, ahí usted necesita más temple porque está desafiando todo aquello que el sistema de este mundo considera valioso. Y es a partir de esta triada que comienza un camino solitario que he de decir muy pocos están dispuestos a seguir. Y muchas veces comienza cuando se toma conciencia de algo importante que el místico entiende, que es la impermanencia de todas las cosas. Nada es permanente y nada es eterno en la vida. Cuando eso deja de ser palabras y deja de ser experiencias simplemente vividas porque perdí un familiar o perdí un perrito y ya sé que nada es eterno y se convierte en conciencia, la vida cambia. La vida cambia porque cuando se toma conciencia de que todas las cosas son impermanentes, cuando se toma conciencia de la falta de valor que tienen las cosas, a usted le va a pasar lo que le pasó a Siddhartha Gautama Buda. Usted se va a convertir en un buscador de la verdad. Su reino deja de ser el reino de este mundo, aunque usted siga en el mundo. En, vamos a decir esto en palabras del gran cabalista Joshua Ben Miriam.
o Ben Joseph. Sí, hay textos donde lo va a encontrar como Joshua Ben Miriam, es por cierto, o Joshua Ben Joseph, o vamos a decirle Jesús para los cristianos. ¿Qué decía el maestro? Háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué decía? Mi reino no es de este mundo. Ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. ¿Sí o no? Entonces, en la cábala cristiana y hermética, en el trabajo con el tarot, se va a asociar el sendero número 14 del árbol de la vida. ¿Cuál es ese sendero? El que une Yesod, pueden mirar el láser en pantalla, el que une la Yesod con la Tiferet. Este camino que está aquí, en esa interpretación del árbol, es visto como el sendero 14. Y este sendero, donde acabo de dejar el láser, representa el salto cuántico que tiene que dar el sujeto, que tiene que dar la persona. Pasar del ego, la yesod, al ser. Y es justamente en este sendero, sendero de la templanza, ese sendero es el que marca esta entrada al templo de la propia divinidad. Cuando usted se entera y llega a ese punto de saber que todos somos iguales. Ahora, antes, antes de que llegue ese momento, usted tiene que atravesar otra triada, que es la triada del despertar. ¿Esa cuál es la triada que sigue? No es que nada más es dar el salto y ya, y yo me inicié en los saberes. No, 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 no. En su viaje personal, usted debe atravesar la siguiente triada. Pero miren, esta triada del temple de ánimo, en general, representa es la formación de carácter interno, ¿ok? En esta triada, ¿qué estamos haciendo? Estamos formando el carácter interno. ¿Y qué es el carácter interno en el trabajo de la Cábala? Es la fuerza del alma. Esa alma que busca algo más que adaptarse al sistema, ¿ok? Es ese espacio del príncipe Siddhartha Gautama Buda, que cuando él vio la impermanencia del mundo, él inicia su camino hacia la trascendencia. Ese camino es el camino del pilar central del árbol de la vida. Entonces, este momento, ahí, en esta triada en la que estamos, la triada del temple de ánimo, el alma se convierte en buscador. Y esa búsqueda va a llevarlo a un despertar. Y ese despertar es el acceso a ese templo divino interior donde se da cuenta que todos son uno y uno es en todos. Entonces, la triada siguiente es la triada del despertar. Aquí la vemos. Creo que a ustedes les va a encantar trabajar con el árbol de la vida porque aquí está la Torah metida por todas partes, las religiones metidas por todas partes y es cautivador. Esta triada, la triada del despertar, miren, déjenme leerle algo que me acaba de llegar a la mente y que creo que de alguna manera eh, nos va a iluminar un poco. A leerles un texto de un libro, permítanme abrirlo aquí un momentico. Hay un texto sagrado eh,
llamado el Dhammapada. Y el Dhammapada, que es una colección de unos 400 y tanto de versos que se agrupan en 26 capítulos y forma parte de lo que es el canon palí. Usted puede investigar. Esa es la colección más antigua de escritos budistas que se preserva en lengua pali por una escuela mística antigua. Cuando hablamos de Dhammapada, para que sepan, eso significa los versos del camino de la verdad o el camino de la enseñanza. Pudiéramos verlo, para que me lo entiendan, ese es el Evangelio o la Biblia ética del budismo. Y gracias a las vueltas que da la vida, tengo aquí acceso a unos escritos por ahí. Y quiero leerles algo que dice el capítulo 1. El capítulo 1 de este texto es llamado Versos Gemelos en nuestra lengua, ¿no? En la lengua de ellos tiene otro nombre. Y en este capítulo se habla de lo que es el pensamiento, la dualidad entre mente y realidad y la doctrina del karma psicológico. ¿Qué dice? Les leo. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue como una sombra que jamás le abandona. Recibe ese mensaje, decodifíquelo y sigamos el estudio. Miren, la tríada del despertar está formada, como vemos acá, por Tiferet, Ot y Nexat. ¿Sí? Ya se ha alcanzado el centro del árbol sefirótico. El sol de Tiferet, el sol de 8 rayos. ¿Recuerdan? Ese verdadero origen de la luz lunar de la Yesod. Desde aquí es posible ver cómo los pensamientos Ot y las emociones, que serían Nexac, van a ir configurando el ego, que es la Yesod, como si fueran dos caras de la misma moneda. Bueno, así. Al dejar de identificarnos con emociones, con nuestras emociones y con nuestros pensamientos, nos va a suceder algo como individuos. Y es que nos vamos a liberar de esa esclavitud que nos amarraba a un sufrimiento que realmente era absurdo. Entonces, del mismo modo que usted agarra y ve que una computadora sigue las órdenes por las cuales ha sido programada, las órdenes de programación, su cerebro, sus pensamientos, en consecuencia sus emociones, son fieles a un programa. Lo único es que en el caso de nosotros somos el programador de nuestro computador interno. En el caso de la computadora, no, ya eso lo programó otro, nosotros nomás lo usamos. Entonces, si la identidad del individuo en el estudio de la Cábala se sitúa en Tiferet, en este punto de su viaje, ahora ya no se sitúa en Yesod, sino que ahora se va a situar en la Tiferet, el individuo va a poder desechar las creencias que son inservibles. ¿Qué son las creencias inservibles? Los pensamientos impuros. Las creencias inservibles no son las experiencias que tú traes. No, que yo pasé por tal religión, que yo estudié tales cosas, que yo hacía. No, eso no son
creencias inservibles. No, creencias inservibles son pensamientos impuros. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque ahí, precisamente les decía, por eso en la primera triada, en esa primera etapa de la vida y de la experiencia de toma de conciencia, la gente se queda anclada. O sea, usted viene del cristianismo y le cuesta ahora decir Yeshua, Jesús, o, ¿por qué? O sea, eso no es una, no es un pensamiento impuro, no es una creencia inservible, porque técnicamente te trajo hasta aquí. Eso más bien hace parte de la estructura fundamental, del fundamento de tu casa, de la casa de tu alma. Lo que se va a desechar cuando verdaderamente la identidad se sitúa en la Tiferet no tiene que ver con una cuestión de experiencias o lugares, no, no. Consecuentemente, se pudiesen dejar lugares que te alimentan de pensamientos impuros, pero en esencia lo que estás desechando son pensamientos impuros, porque son como virus nocivos. Ahora, si tú continúas sosteniendo tu identidad a nivel de la Yesod, lo más probable es que tú aceptes como propias las creencias del sistema social en el que tú eh, estás insertado y que las aceptes sin cuestionarlas, porque se cuestiona la creencia del sistema cuando ya no se está en ella. Yo recuerdo cuando dije públicamente no pertenezco al cristianismo y dije ya no creo como creía, pero no con intención de atacar ni nada, simplemente ya no creo de esa manera, es decir, y dije en una entrevista que se hizo viral, dije no creo en absolutamente nada, pero usted cree en fulano como esto, como aquello, no, yo no creo. Y, pero usted cree en Dios, no, tampoco creo en Dios, pero ¿cómo? Espera, es que no creo en Dios. En mi viaje personal, llegué al punto donde ya creer se convirtió en conocer, en tener una experiencia consciente con la cosa. Entonces ya no creo. Mis principios ya no son los que eran. Entonces, cuidado porque en mi experiencia, esto ya no es parte de la clase, es un ejemplo mío, el despertar implica siempre desidentificarse, pero no desidentificarse solo con un sistema, sino con tu ego, con tu personalidad. Ojo acá, ya no soy ese Andon, ya no miro como ese Andon. No es que ese Andon no existe o no existió o era malo, no, simplemente he renacido a otra identidad y esta personalidad que está representada por el sendero que une Ot y Nexac, volvemos a la viga de la personalidad, ya no soy yo. Si en algún momento tengo que utilizar, ojo, las herramientas, el lenguaje y el conocimiento que se alberga en ese traje, lo usaré. Pero en este momento, eso no es la totalidad de lo que soy. Ustedes me están siguiendo, o sea, que un silencio que hay hoy aquí. Terrible, pero un silencio, miren. Uf. Entonces, en este punto, en esta triada, el individuo ha cruzado la primera barrera del árbol,
Recuerdan, ha cruzado la barrera del arco iris, el abismo del arco iris de Yesod. Entonces ahora el individuo comprende que el ego es una identidad construida desde el pasado y que se circunscribe a circunstancias sociales. Entonces, si pierdo el rol social, mi ego va a sufrir una conmoción. Y si es la memoria, el ego se diluye como si fuera una ilusión. Pero sin embargo, ojo, porque lo que estoy tratando de decir es que la razón del ego es una posición que se tiene o que se busca mantener en la sociedad. El día que se pierde esa posición que se tiene o que se busca mantener en la sociedad, ese ego, esa identidad, esa forma de identificarnos pierde sentido. O sea, esto es delicado. Ahora, si el ego fuera la memoria, a medida que se va perdiendo la memoria, el ego se va a diluir. Pero hay una parte del ser humano que va a permanecer siempre invariable, oculto a lo interno. Y ese alguien es la meta de la búsqueda que inicia el alma y que la sabiduría de la Cábala expresa. Porque a partir de ese punto el individuo va a continuar en el mundo, pero él entiende que ya no es del mundo. Cualquier ropa que utilice en el mundo es una cuestión que tiene que ver con una posición social, con un rol que se está ejerciendo. Entonces yo no soy el maestro, no soy el coach, no soy el padre, no soy el estudiante, no soy el amigo, pero a la vez lo soy. Lo soy en cuanto al rol social, pero en esencia simplemente son vehículos para expresar y cumplir con aspectos de mi manifestación en esta realidad. Entonces, cuando en algún momento el desarrollo de esos roles se vea interrumpido, podré decir como dijo Job, Hashem quitó, Hashem dio, Hashem quitó, sea el nombre de Hashem bendito. Y listo. Entonces, esta viga, perdón, esta triada, va a generar un efecto muy profundo, porque se accede al yo superior. Ya Ot y Nexac no se van a experimentar como separadas, sino como expresiones de una misma esencia. Y entonces ahí va a iniciar el proceso de desidentificación del ego. Si el alma se ancla en Tiferet, el alma va a empezar a reprogramarse a sí misma. Y el resultado de ello es que al entrar en el templo de la divinidad interior y percibir todo como uno, viene un tema de ética y conciencia moral. Porque antes la ética y la conciencia moral que se tenían respondían a la posición social. Hago esto porque la ley de ética y conciencia moral de la religión, de la tradición familiar,
del trabajo, del país en el que estoy, dicta esto, esto y aquello. O sea, vivía para el rol, pero ahora viene una cuestión que es donde se va a dar una especie de desdoblamiento del alma, porque se van a vivir dos realidades y se va a desarrollar esa ética y conciencia moral personal activa, vívida, en paralelo con esa ética y conciencia moral social. Y eso va a poner en jaque algunas cosas, porque en algunas ocasiones se va a preferir cambiar de lugar o abandonar ciertos lugares y ciertas relaciones antes que en esa área seguir viviendo bajo una ética y conciencia moral que ya no me pertenece. Uy, esa triada donde se da esto se llama precisamente la triada de la ética o conciencia moral. Yo le dejé el nombre triada del despertar por error, que saben esas erratas que le dan a uno cuando está viejo, pero aquí es triada de la ética y conciencia moral, ¿ok? Perdónenme ese error. Esta triada está conformada por Tiferet, Geburah y Gesed. ¿Y por qué se llama la triada de la ética y conciencia moral? Porque estamos hablando de la viga de la ética y de la moral. Es la viga, el canal que une a Geburah con Gesed y viceversa. Pues por eso la triada se llama de esa forma. En este punto ya se ha superado la segunda barrera del árbol de la vida, ¿verdad? ¿Cuál era la segunda barrera que estudiamos? El velo del templo. ¿Ven cómo se va unificando todas las clases? Ya se ha superado esa barrera, ya se atravesó el velo del templo, el individuo como tal se ha afianzado en su centro, entonces Tiferet del yo superior, ya está afianzado el individuo en su núcleo, está limitada en su parte superior por la viga de la individualidad, ¿verdad? Aquí, que une lo que es la Sefirot de Gesed con Geburah, que son representantes del principio del bien, la mano derecha de Dios, y el principio del mal, ¿no? La mano izquierda del Creador. También podríamos decir la parte expansiva y restrictiva, o constructiva y destructiva del universo. Entonces ese sendero que los une y que representa el equilibrio necesario entre ambas fuerzas, en el estudio del tarot es el sendero número 8, la justicia. Ese sendero que representa exactamente el discernimiento que es necesario para dar a cada cosa lo que le corresponde y en un momento determinado. Todo eso representa el sendero que va de Geburah a Gesed y de Gesed a Geburah, que si se fijan, les coloqué en opuestos, ¿eh? Les coloqué Geburah donde va Gesed y Gesed donde va Geburah. Estoy esperando que me digan algo ustedes. Estoy probándolos hoy. Ustedes están... Yo me doy cuenta de mis errores y ustedes no se dan cuenta. Qué tremendo. Pero bien, o me quieren lo suficiente o no me quieren lo suficiente como para no decirme que hay un error en pantalla. Entonces, el punto acá es que esta es la balanza equilibrada de justicia y que muestra cómo es preciso evitar el exceso, tanto de rigor
como también el exceso de misericordia. O sea, no podemos tener demasiada expansión ni tampoco demasiada restricción. Porque cuando hay un exceso expansivo, un ejemplo claro sería el de un cáncer. Mientras en el otro polo tendríamos un buen sistema inmunológico que destruye bacterias y virus, en el extremo expansivo, cuando se descontrolan nuestras células, eso se vuelve un cáncer. Pero cuando están en armonía, se traduce como un buen sistema inmunológico. Entonces, la viga de la individualidad separa la mente individual de la mente cósmica. Esta viga que está aquí separa, vea, esta viga que está aquí, que une a estos opuestos que hoy definitivamente están opuestos. Esta viga no solo es ética y moral, esta viga también es la viga de la individualidad. Y ya en esta triada de la ética y de la conciencia moral, el individuo va a desarrollar la justicia como una virtud. Pero la virtud de sencillamente no excederse, no dar más de lo que debe y puede, ni menos de lo que le corresponde. Porque aquí se representa ese discernimiento moral y esa sabiduría práctica que necesitamos para accionar en el mundo. Aquí el alma se enfrenta a la segunda barrera, ese velo del templo. Por eso les decía que ahora, sí, la sociedad, el sistema te exige esto, esto y aquello, pero como se va creando una conciencia moral interna y un sentido de justicia interno, ahora la persona dice, espera, esto y aquello ya no lo tolero. No estoy supuesto o supuesta a dar o a permitir esto o aquello. ¿Ven? Entonces, cuidado ahí, porque ahora se sigue ascendiendo hacia lo que es la triada de la fe. En la triada de la fe mm, pasa algo. Esta está formada por Jofma, Binah y Tiferet. ¿Ustedes se han dado cuenta cuántos triángulos hemos encontrado en el árbol de la vida? Bien, préstele atención a lo que le dije la semana pasada de los vitrales, creo que era la palabra, si Janet me corrige. Entonces, esta triada comparte con la triada de las raíces la viga de la espiritualidad. ¿Cuál es la viga de la espiritualidad? Esta que va de Binah a Jofma y de Jofma a Binah. Esa es la viga de la espiritualidad. Sobre esa viga está lo que es el tejón, el abismo o el dado oculto que hemos estudiado. Ya van viendo cuántos nombres y conceptos se trabajan sobre el árbol de la vida. Esto es visto como el sendero número 3 del árbol, ¿sí? Ese sendero. Entonces, ¿qué pasa acá? En el centro de esta triada está la sefirat oculta. ¿Cuál es? Da'at. Y lo primero que nos indica la presencia de Da'at en la triada de la fe es que la fe no es algo que está contrapuesto al conocimiento, que a menudo, lastimosamente, se piensa así.
porque no se trata de la fe del carbonero o la aceptación de creencias impuestas, generalmente porque, ya les digo, en respuesta al contexto social, en respuesta a los dogmas y a los axiomas sociales. Entonces, la fe a la que se refiere esta triada y que el individuo alcanza, la definió un gran maestro místico llamado Antonio Blay. Se las voy a compartir. Antonio Blay describe la fe posterior al despertar, posterior al desarrollo de esa conciencia moral y ética individual, como la adhesión mental, afectiva y volitiva, incondicional a lo que intuimos como real, como cierto. Lo voy a repetir. La adhesión mental, afectiva y volitiva incondicional a lo que intuimos como real o como cierto. Hay dos elementos que subrayar en esta declaración, señores. Lo primero es que él habla de la intuición. La intuición como conocimiento directo, como conocimiento inmediato, sin utilizar ese pensamiento discursivo. Y de modo implícito, también la autoestima que requiere confiar en la propia visión intuitiva. Entonces, intuición, autoestima, visión son características positivas del sendero número 2 del árbol de la vida, que es el sendero de la sacerdotisa o la papisa, como le llaman algunos en el tarot. ¿Y cuál es ese sendero? Este que está aquí. Véanlo aquí. ¿Ven? Ese es el sendero número 2. Este sendero cruza la tríada de la fe y ese es un sendero principal, no es cualquier sendero, es un sendero principal. Pero quiero hablar un poco más de esta triada. ¿Por qué? Porque esta triada tiene un detalle. Esta triada está antes de la triada de las raíces. Y en este punto, el individuo ha cambiado totalmente su visión de la realidad. Ha cambiado totalmente su forma de responder. Porque ya aquí la fe no es aceptación de dogmas. Ahora es conocimiento directo. Ahora es visión interior. Entonces, esta triada, que es una triada vertical que va a integrar la visión y la forma, está reuniendo los dos hemisferios del mundo intelectual y del mundo emocional. Eso es Hofmá y Binah. Y los va a reunir dentro de un eje que conduce a una armónica manifestación de ¿qué? Del yo superior. Véalo aquí. Lo reúne todo aquí. Uy. Entonces, por esa razón es que se le llama esto fe auténtica. Fe auténtica. Pero aquí hay una intervención de Da'at como centro oculto. Porque en el centro invisible de esta triada tenemos a Da'at, que va a actuar como puente interno, pero también va a actuar como catalizador de integración. Da'at no es simplemente una sefira. Da'at es una condición de conciencia superior en el viaje del alma, ¿sí? Va a ser ese punto en el que la sabiduría y el entendimiento se hacen uno cuando el alma tiene experiencia
¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué sería Da'at en el camino del iniciado en el estudio de la Cábala? Que no cree en nada. ¿Qué sería Da'at? Da'at sería la fe viva, no como creencia, porque él no cree en nada, sino como una conexión directa con el conocimiento de su alma. Oye, ¿y en qué tú crees? No creo en nada. No, porque tú practicas, no, yo estudio la Kabbalah y la espiritualidad práctica universal. Sí, pero tú tienes que creer en algo. Tú no crees en Dios, no, tampoco. Pero muchacho, ¿cómo? Yo conozco, yo experimento, yo tengo una fe viva, una conexión directa con el conocimiento de mi alma. Y queridos alumnos, como ya nos aproximamos al fin de este curso, quiero que sepan que ese es mi objetivo al enseñar como enseño. Que usted desarrolle una fe viva, no una creencia en estos conceptos, no, que usted los conozca, que usted experimente la vida a partir de estos conceptos y experimente estos conceptos en la vida. Y usted va a desarrollar una conexión directa con el conocimiento de su alma. En esta triada lo que estamos viendo es la elevación desde el ego aquí, el yo funcional. ¿Y por qué funcional? Porque la yesod es lo que hace que te acepten, que te amen, ay, que se quieran casar contigo, uy, que te contraten, que te digan, maestro bueno, esa es la yesod. Qué linda, qué buena mamá usted es, la yesod del yo funcional. Usted es tremendo ciudadano o ciudadana. Están hablando del yo funcional. Pero en este sendero del estudio de la Kabbalah, viajas del yo funcional hacia dónde? Al yo superior, al yo esencial. Y eso no significa dejar de ser funcional, sino entender que eres funcional. Pero que aunque eres funcional, no eres lo que funciona. Eres más de lo que funciona. Porque si te vives identificando solamente con lo que funciona, ¿acaso no hay más? Les pregunto, ¿acaso no hay más? ¿Qué sería del mundo si todos hacemos lo mismo? Entonces, Tiferet es la encarnación de esa fe viva del Da'at en el alma humana. Ya no es una fe ciega, una fe funcional. No, yo creo en Dios. Bien dice el libro que les recomendé, El Canto del Alma, si lo han leído, de Rabbi Legiel Barlev, la fe no es suficiente. Si van a cualquier parte o a una cárcel y preguntan quién tiene fe y quién cree en Dios, todo mundo levanta la mano. Pero si hay fe, ¿por qué cometieron los delitos? Porque la fe del yo funcional es ciega. Responde a mi rol en la sociedad.
El día que se pierde el rol, se pierde la fe, porque sí, está basada en tradición, pero cuando se va ascendiendo, ya la fe se basa en una vivencia personal. Y esa vivencia personal nace del cruce entre tu intuición y tu comprensión. Lo que yo le decía que dijo este gran místico, que bueno, aparte de místico era filósofo y psicólogo, Antonio Blay, él está diciendo que la fe es una unidad. Fuerzas psíquicas se alinean en torno a una certeza interior. ¿Cómo es eso de adhesión mental? El intelecto reconoce el valor de una verdad interna. ¿Qué es eso de adhesión afectiva? El corazón la desea a esa verdad y la siente como propia. ¿Y qué es esa adhesión volitiva? Mi voluntad se alinea y actúa en consonancia con esa verdad interior. Es que no es que lo creo, porque si simplemente lo creyera, alguien tendrá algo distinto que decirme o más fantástico que mostrarme, y entonces yo me separaría de él. Así que ya no es que lo creo, es que mi intelecto lo reconoce, reconoce el valor de esa verdad en mi interior. Mi corazón desea esa verdad, siente que esa verdad le pertenece. Así que mi voluntad está alineada y mi conducta está alineada a esa verdad. No creo, conozco. Me iban a comer cuando yo dije que no creía en Dios. Es que si me quedaba solo creyendo cualquier rato, ya ateo, ¿eh? Entonces, ese concepto es profundamente de la Cábala, porque en Jofma resuena la visión súbita. En la Cábala eso es emuná el yoná. Ahora, en Biná viene la comprensión amorosa y en Tiferet del compromiso del alma con esa verdad. Esta triada nos invita a desarrollar fe integral, no una fe que se divide entre la razón y el corazón, porque la fe no surge del vacío, la fe tampoco surge de la necesidad de consuelo, la fe surge de un alineamiento interior profundo con nuestra realidad espiritual. Por eso es que les marqué aquí el sendero 2. ¿Lo ven? El sendero de la sacerdotisa. La sacerdotisa ahí atraviesa esta triada. En el tarot, ¿saben qué representa la sacerdotisa? Bueno, yo lo estudié públicamente, pero acá ustedes y yo. Es el conocimiento que está velado, el conocimiento oculto, lo esotérico. Lo esotérico solo está disponible para el iniciado, porque el iniciado es el alma que decide afinar su percepción, no quedarse en la profana superficialidad de los conceptos, en el populacho. Pudiéramos decir que ustedes están en este curso como iniciados en el estudio de la espiritualidad práctica a partir de la Cábala, porque eso es lo que es Atmos. Otros se quedaron tranquilitos con lo que se da en público. Entonces, la sacerdotisa es esa sabiduría que no se grita, sino que se revela
en el sigilo íntimo del alma. Por eso es que el místico estudia de noche, estudia alejado del ruido del mundo, en secreto, y si no está solo, tampoco está con multitudes. Pero ¿saben dónde lo practica? En el día, de forma pública, desde la normalidad, en medio de las multitudes. Por eso es que el místico no, nunca, nunca, nunca es pobre en ningún sentido. Aparte que el místico sabe lo que realmente es la riqueza, pero nunca es pobre. Hay místicos y hay místicos. No se necesita irse a una cueva, ¿eh? Usted puede tener su propia cueva. Entonces, esta triada, en ella la sacerdotisa va a aparecer oculta como ese símbolo que custodia el paso entre el pensamiento revelado de la Jofma y el pensamiento razonado de la Binah, que va a conducir el alma hacia la belleza y hacia el equilibrio espiritual. Pero ¿y cómo cambiaste si tú abandonaste la fe? ¿Qué es eso que te ha pasado? Ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me hace entender sabiduría. ¿Reconocen ese salmo? Triada de la fe. Entonces, el Zohar en el tomo 1 dice, ve y confía, no porque alguien te lo haya dicho, mm, sino porque lo has visto tú mismo en el silencio. Me encanta. Ve y confía, no porque nadie te lo dijo, sino porque tú lo viste en el silencio. Esa es una reelección del Zohar sobre la visión profética que tuvo Moshe. ¿Dónde lo vio? En el silencio. Hay sonido en el silencio que debemos estar entrenados a nosotros escuchar. Entonces, en conclusión de las triadas estructurales y lo que es la evolución de la conciencia, porque a la hora vamos a aplicar las triadas estructurales siempre a la evolución de la conciencia. Y lo hacemos porque a través de esas 6 triadas, desde la triada de la inserción en el mundo hasta esta triada, la triada de la fe, estamos recorriendo la espiral ascendente del alma. Esa espiral ascendente del alma es la que está reflejada en precisamente el pilar central, que constituye el sendero de la flecha, el camino del retorno, ese eje vertical que une los mundos. Entonces, cada triada no es simplemente un conjunto de sefirot, sino que es un nivel de integración espiritual y psíquica. Es el camino del iniciado. Va desde la supervivencia en Malhut a la estructura emocional y mental de Yesod, Ot y Nexac. Luego va al despertar de la conciencia con Tiferet. Luego al desarrollo de una ética y un discernimiento propio sobre lo que es bueno y malo. ¿Eso qué? Gesed y Geburah. Y finalmente alcanza esa iluminación, el conocimiento intuitivo, el conocimiento directo de lo divino en relación con Jochma y Binah. Ese proceso no es lineal, tampoco es un proceso que es automático.
Es un proceso que requiere trabajo interno, que requiere refinamiento, que requiere desidentificación del ego, requiere reestructuración emocional, incluso hasta financiera. Y finalmente, requiere confianza en la voz interna del alma. ¿Sabe cómo le llama eso el Zohar en el tomo 1, 119? Emuná neemaná. El místico tiene, el justo tiene, y si no lo tiene, lo debe desarrollar. Emuná, se lo voy a escribir aquí, neemaná. Ahí está. Fe fiel, fe fiel. La evolución de la conciencia es parte de la ascensión espiritual. El primer paso que damos es de la materia al alma. La primera triada, vamos a hacer de nuevo a pasarlas por todas las imágenes. Uy. En la primera triada, aquí, la triada de la inserción, esa triada nos ancla a la realidad. Todos los aspectos más cercanos a nuestra existencia corporal y social están ahí. Ahí el alma aprende a sobrevivir, a sentir, a pensar. Pero si el alma se detiene allí, que es donde nacemos, el alma se mecaniza. Hay que dejar de vivir en forma mecánica. Entonces de pronto usted cruzamos la tríada del temple del ánimo. Ahora vamos a tener que pasar del yo funcional al yo verdadero. Y entre esta triada y la siguiente, que es la de la ética y conciencia moral, estas dos, iniciamos un trabajo mucho más fino, porque ahora vamos a edificar el yo sólido, pero también vamos a romper máscaras y a entrar al templo del alma. Ya Tiferet deja de ser teóricamente un yo superior. Ahora es la conciencia de sí como reflejo de la belleza divina. Soy consciente de mí. Es mi centro armónico. Voy a integrar mis emociones, mi pensamiento, mi espiritualidad y vamos a ver qué es lo que hay. Hasta alcanzar ese discernimiento ético y de ese discernimiento ético a esa fe iluminada. Aprendo a decidir con justicia interior. Trasciendo esa moral convencional. Reconozco la unidad de los opuestos. Abandono las certezas dogmáticas. Y ahora me puedo entregar a la visión interna que va a iluminar sin imponer. Esas triadas, estas dos últimas, la triada del despertar y la triada de la fe, exigen un alma madura, un alma libre, un alma paciente, enraizada en su propósito divino. Entonces, lo que estudiamos de los cruces iniciáticos, las barreras del árbol de la vida, recuerdan, está vinculado con las triadas. La primera barrera que vimos, la del arco iris de Yesod, que era el paso del ego reactivo al yo en búsqueda de sentido. ¿Cómo se cruza esa barrera? A través de la triada de la inserción y la triada del temple. Esas dos triadas.
Luego vimos la segunda barrera, el velo del templo, que era el paso del yo individual a la conciencia ética del alma. ¿Se acuerdan? Allí las triadas que se vinculan son la del despertar y la de la ética y conciencia moral. Y el último, que era el abismo de edad, pasamos del alma moral a la visión directa del infinito. Eso es la triada de la fe y la triada de las raíces. Cada uno de esos velos que nosotros estudiamos representa una ruptura de piel. ¿Cómo así una ruptura de piel? Es un desprendimiento de lo que ya no sirve y es una apertura a nuevas formas de ser, de pensar y de vivir. Todas esta estructura que se revela en las triadas no es una estructura externa, es una estructura que está inscrita en la arquitectura del alma humana. Cada uno de nosotros lleva dentro, como siempre les digo, su propio malhut, o sea, su propia realidad concreta que tiene que redimir, su propio nexac y su propio od, es decir, sus potenciales creativos y sus potenciales racionales. Usted tiene su propio yesod, su fuerza fundante emocional. Tiene su tiferet, que es su alma solar. Tiene su geset y su geburah, que es su juicio interno de lo que es bueno y de lo que no. Pero también tiene su jochma y su binah, su visión e inteligencia intuitiva, porque el alma humana es un árbol viviente. Y las triadas son las ramas principales por donde va a circular la savia divina, la fuerza vital. Así que esto no es teoría, esto es puerta de transformación. Esto es cábala práctica. Como dice Deuteronomio 20:19, el hombre es un árbol del campo. Es un árbol del campo. Me quedo con eso. Voy a detenerme aquí porque teníamos las triadas verticales, pero les decía que realmente las triadas verticales, que son 10, eh, considero pertenecen ya a un punto de iniciación más profundo aún. Estas triadas verticales o laterales están divididas entre activas y pasivas. Las activas, se las voy a explicar, son las que pertenecen, uy, no, pero torcido, vea. Son las que pertenecen al lado derecho del árbol y las pasivas son las que están en el lado izquierdo del árbol. Esas son las triadas laterales. Laterales. Bien. Entonces, ¿estas triadas se pueden estudiar? Claro que sí, solo que son un poco más complejas en su conformación. Les voy a mencionar una nada más, ¿ok? Una nada más para que tengan conocimiento de ella. Porque estas triadas se vinculan a acciones internas, todo lo que son los movimientos conscientes, la creatividad, la autotransformación. Entonces, la primera triada es la triada de la mística. Y miren cómo se conforma. La triada de la mística se conforma de Keter, Tiferet
y Gesed. Ármeme ese triángulo ahí. Keter, Tiferet y Gesed. Esa es una triada. Entonces, esa triada describe lo que es el impulso interior del ser humano. Ese impulso de buscar la unidad con lo divino. Y esa triada está asociada al despertar místico. El despertar místico como una experiencia directa con la realidad del plano superior. Entonces, Keter vendría a ser ahí la divinidad inmanente, Tiferet vendría a ser el yo superior que contempla y Gesed sería esa expansión. Ahora, estas triadas, ¿por qué les digo que son de estudio más profundo? Porque, por ejemplo, esta triada, la triada de la mística, no se activa en todo mundo, sino que se activa en personas que tienen vocación espiritual o personas que viven grandes crisis de sentido, porque ese tipo de alma, por su camino, normalmente van a vivir ritmos contemplativos, prácticas de conexión interna, mucha inclinación a la meditación cabalística, la tefilá hakabaná, entre otros, prácticas que estimulan esa triada, pero no la vive todo el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a mencionar otra. Dije que no, pero voy a mencionar una segunda para marcar la diferencia, que es la triada de la innovación. Vamos a llamarle así, a no usar los nombres en hebreo, la triada de la innovación. Ambas, estoy mencionando triadas del pilar derecho, ¿sí? Son triadas del pilar derecho, las que estoy usando de ejemplo. Esa triada de la innovación, vamos a ver que se activa mucho en creadores, en gente visionaria, en artistas, gente que innova, pero también la gente que es muy atrevida en cuanto al pensamiento, que siempre andan pensando fuera del molde, porque esa es la triada del pensamiento visionario, del descubrimiento, de la invención. Se forma de Jochma, Nexac y Gesed. Oiga esas combinaciones. Entender las combinaciones es lo que lo puede hacer un poquito complicado, porque Jochma va a actuar como semilla de ideas. Nexac va a ser esa pasión que sostiene la semilla y Gesed va a ser ese impulso hacia la acción. ¿Sí? Entonces, estas serían parte de las 5, porque les dije, hay 6 triadas estructurales y hay 10 triadas laterales que se dividen en 5 activas y 5 pasivas. Estas serían 2 de las 5 activas. De las pasivas, que tienen que ver con el pilar del rigor y que ya estas nos hablan de tensiones, de frenos, estructuras que limitan o estructuras que desafían el alma. No es que son negativas en sí, sino que van a ser espejos que reflejan zonas que no han sido integradas. Las activas son zonas ya integradas, que impulsan, que expanden. Las pasivas son zonas que no han sido integradas y que son desafíos. Por ejemplo, está la triada ascética. La triada ascética se conforma de Binah, de Geburah y de Ot. Eso es el impulso al orden, impulso a la disciplina, impulso a renunciar a los excesos y a crear estructura. Porque Binah delimita, pero Geburah juzga. Sin embargo, Ot integra las normas. El riesgo acá es que si se equilibra, si se desequilibra más bien, perdón, va a generar una rigidez, un moralismo y una represión espiritual que no hay quien la aguante. Y eso es común en almas que se exponen a caminos religiosos mal guiados. ¿Ok? Para balancear los ejemplos, otro ejemplo sería la triada de la conservación, también perteneciente al lado izquierdo. Su combinación es Binah, Yesod y Geburah.
Es una triada que busca mantener lo establecido. Es decir, esta triada es la que se encarga, cuando estudiamos el alma desde el árbol de la vida, es ahí donde vemos lo que el alma conserva, las estructuras de identidad, de familia, de cultura. Y muchas veces está vinculado al anhelo de estabilidad. ¿Sí? El riesgo ahí y la dificultad ahí es el miedo al cambio, la sobreidentificación con lo conocido o muchas veces el apego a lo viejo tiene que ver entonces con esa triada. Más adelante en el estudio del siguiente curso sobre el mal y demás, vamos a poder ver esas triadas, ambas, eh, porque se habla de la integración profunda de los opuestos y demás dentro del sendero del iniciado. Hasta aquí vamos a llegar con el estudio de hoy para entrar a la etapa de preguntas y respuestas.